Al atardecer les dice Jesús: pasemos a la otra orilla. Los apóstoles, dejando la gente, se lo llevaron en una barca como estaba, e iban otras barcas con él. Se levantó un fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Despertaron a Jesucristo y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se colocó en pie, increpó al viento y dejó el mar. Calla e enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 31 al 41. Aprendemos a vivir una religión, pero desde la fe. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 28 de enero, año 2023. Aprendemos a vivir la religión, pero desde una virtud teologal que se llama la virtud de la fe. Nuestro santo para hoy, Santo Tomás de Aquino, patrono de las iglesias católicas. Santo Tomás de Aquino es considerado en la Iglesia Católica doctor de la Iglesia, patrono de los estudiantes, es un insigne filósofo, teólogo y el autor de una monumental suma, que le llaman así, monumental suma de teología, el compendio de teología más sólido que haya tenido la Iglesia Católica. Se le llama el doctor angélico a Santo Tomás, el doctor común, el doctor de la humanidad. Refleja la magnitud del pensamiento, la grandeza, la santidad y la solidez de este hombre maravilloso, Santo Tomás de Aquino, que nace en Roca Seca, una localidad que queda muy cerca a Nápoles, en Aquino, en el año 1225. Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas y de la educación. La virtud de la fe. ¿Cómo entender una religión católica desde la fe? La virtud de la fe sufre una gran transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y digo yo que sufre una gran transformación porque va en un aumento, perfecciona al ser humano y lo coloca en comunión con la Iglesia. Le da virtudes. Una persona de fe debería ser una persona virtuosa, humildad, sencillez, generosidad de corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica advierte que la fe es un acto personal, es una respuesta libre a la propuesta de Dios. También se puede entender que nadie puede creer solo. Ninguna persona puede darse el lujo de decir: yo creo solo, a mí nadie me explique nada. No, no existe esa posibilidad. Nadie se da la fe a sí mismo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada persona que recibe la fe debe transmitirla a los demás. Entonces tenemos a un Jesús de Nazaret que le dice a los apóstoles: ¿por qué no tienen fe, hombres de poca fe? Y hoy aprendemos una virtud teologal que se llama la virtud de la fe. El Papa San Pablo VI, que es el Papa del diálogo y el Papa del Concilio Vaticano II, decía el Papa San Pablo VI, Giovanni Battista Montini, que debemos creer en todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, que está escrita o transmitida y propuesta por la Iglesia Católica. Para ser creída, el Papa San Pablo VI habla del credo del pueblo de Dios como la profesión de fe. La fe entonces la entendemos como una virtud, como una gracia, como un regalo de Dios
y gracias a la fe entramos directamente en el misterio de Cristo. Hay muchas personas que creen que basta con decir tengo fe o simplemente yo creo. ¿La fe también tiene pruebas? Sí, claro que las tiene. Dios nos prueba la fe. Dios prueba hasta dónde aguantamos y hasta dónde somos tan fuertes. Precisamente Jesús prueba y purifica la fe. La prueba porque espera saber qué es lo que queremos. La purifica porque los milagros acontecen de acuerdo a la fe. No existe un solo milagro que la Biblia narre que Jesucristo no le haya preguntado a la persona, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Siempre lo preguntó. Existe una buena diferencia entre alguien que dice, creo en Dios, y otra persona que le dice, le creo a Dios. Parece ser la misma palabra en español, pero no. La mayoría de personas dicen creo en Dios, pero hacen lo contrario y tratan diferencialmente a los demás. Pero hay pocas personas que dicen le creo a Dios y hago la voluntad de Dios. Ya es muy diferente. En alguna ocasión, el maestro de Nazaret dio una excelente catequesis sobre la fe y dio una catequesis de esas precisas, cortas y como para pensarlo bien. Una catequesis muy chiquitita acerca de la fe que sea corta y preciso. 2 ciegos le piden la sanación al maestro. 2 ciegos le dicen a Jesús de Nazaret, Señor, que yo vea, quiero que yo vea. Jesús le pregunta, ¿ustedes qué quieren? Y ellos dicen, yo quiero que vea. El maestro pregunta, ¿creen que yo puedo hacerlo? Y los ciegos dicen, sí, Señor. El maestro le toca los ojos y les dice que se cumpla según su fe. Y vuelve y pregunta, ¿creo en Dios o le creo a Dios? Ese es un buen ejemplo que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo para ver cómo Jesucristo prueba la fe, cambia la vida de una persona de acuerdo a la fe, hace maravillas con la fe. El Papa Emérito Benedicto XVI propone renovar la fe. Tiene toda la razón el Papa. La fe hay que renovarla, alimentarla, y la fe se alimenta con la palabra de Dios, con la Eucaristía, con las obras de caridad. El Papa Emérito Benedicto XVI, que en paz descanse el Santo Padre, decía, en nuestro tiempo es necesaria una renovada educación en la fe, que excluya un conocimiento de la verdad y los acontecimientos de la salvación. Hemos aprendido hoy, en este sábado, a vivir una religión católica, pero a vivirla desde la fe, a preguntarnos, ¿creo en Dios o le creo a Dios? Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.